Muy buenos días, mi Bueno, nombre buen es día. María Alejandra Mancebo, soy la docente de la cátedra relacionada con la teoría objetiva del derecho internacional, que tiene que ver directamente con lo que se refiere a la ontología de este doctorado, lo cual significa esa rama de la filosofía que estudia el ser. Nosotros dedicaremos en este seminario a estudiar el ser relacionado con la teoría general del derecho, a su vez relacionado con la teoría general del derecho internacional, que les permita a ustedes tener una postura de cuál es ese ser objetivo que estudiamos para que ustedes puedan luego visualizarlo desde el aspecto, desde el área epistémica, es decir, desde la esencia. Esta asignatura tiene como base fundamental la esencia, el sustento de lo que les va a permitir a ustedes tener los soportes para poder estudiar cualquier tipo de fenómeno a lo largo del doctorado y que les va a permitir a ustedes tener el piso ontoepistémico y a su vez ontológico de la tesis doctoral. Mi nombre es María Alejandra Mancebo, tengo postdoctorado en gerencia transcompleja y postdoctorado en filosofía de la ciencia. Soy doctora en gerencia avanzada y doctora en gerencia en educación. Estoy en los actuales momentos culminando el doctorado en derecho. Soy magíster, como ya ustedes lo han visto, ¿verdad? En diversas áreas del derecho, desde el derecho de orientación conductual, derecho procesal penal, en derecho corporativo y compliance, en ciencias penales y criminológicas, entre otras. Tengo especializaciones, tengo diplomados, estoy acreditada por el Grupo de Acción Financiera Internacional como oficial de cumplimiento. Y pero más allá de cualquiera de esos títulos, realmente soy egresada de la Universidad Católica del Táchira, de la cual me siento sumamente orgullosa. Y soy, ¿verdad?, directora de la revista venezolana de Igualdad de Género en Venezuela, con alianza con una editorial en Argentina. Soy editora también de una revista de la transcomplejidad y soy cofundadora de Cata Jurídica Contacor. Eso no dice nada de lo que yo realmente soy. Lo que quiero que ustedes sepan es que soy una mamá, soy una abuela y soy una amante del derecho. Me encanta leer, me encanta estudiar y en los actuales momentos soy la gerente de control de riesgo y legitimación de capitales de una corporación transnacional que se encuentra en Venezuela. Mucho gusto, soy la docente que va a compartir con ustedes este seminario. Si se pueden presentar ustedes, sería un honor. Hola, profesora, ¿cómo Antonio, está? Ari y Franklin. Bueno, mi nombre es María Elena Montes. Actualmente soy la registradora principal del Estado Táchira. Soy magíster en Derecho Administrativo y bueno, estoy aquí. Ya veo que para aprender bastante de usted. Espero que se cumpla esa perspectiva. Y bueno, agradecida por usted por darnos esta oportunidad. Buenos días a todos. Buenos días. Por, por acá Antonio Franco, desde el estado Apure. Soy funcionario del Poder Judicial acá en el estado. Tengo varios estudios de especialidad y maestría. Eh, de verdad que es una materia que llama mucho la atención y más con la presentación que usted le hace, profesora, que estamos aquí para ir aprendiendo cada día más desde todos los puntos de vista. La verdad que es un placer y un honor estar por aquí compartiendo con ustedes. ¿Cómo está? Mi nombre es Franklina Montoya, Estado Apure, abogada en libre ejercicio, y bueno, con las mejores expectativas de obtener el mayor conocimiento posible en esta materia con usted. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Bienvenida y todo un reto. Y aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias. Buenos días, doctora. Gloriana Rojas le saluda. Soy abogado y en este momento vivo en Ecuador. Y con toda ¿De la qué buena Ecuador? voluntad para... ¿Ah? ¿De dónde eres de Ecuador? No, soy de Venezuela, ¿no? Soy de Venezuela, soy del Táchira, me gradué de abogado en la Católica del Táchira. Vivo en Ecuador hace 9 años. Soy magíster en gestión pública del Estado por la Católica de aquí, Ecuador.
y estoy con ustedes ahora en este doctorado para seguir aprendiendo. Bueno, bienvenidos a todos, más allá de lo que ustedes quieran visualizar. Es importante, me pueden llamar María Alejandra con total confianza. Yo me encuentro ubicada en Barquisimeto, en el estado Lara. Estoy a la orden. Y si quieren, anotan mi número telefónico 0414-957-9864 para iniciar entonces nuestra sesión en el día de hoy. Como les había dicho, nosotros tenemos el inmenso compromiso y para mí el inmenso placer de enamorarlos a ustedes de una de las materias más importantes, como yo siempre digo, las que yo doy, más importantes que ustedes van a ver en este doctorado y que realmente constituye la clave fundamental y que deben aprovechar al máximo con respecto a su tesis doctoral. Pero más allá de eso, es desde mi visión muy personal, una postura y una asignatura primordial para que ustedes puedan entender realmente en qué consiste un doctorado. Un doctorado es un estudio de quinto nivel donde la investigación, la percepción filosófica, la orientación y la visión ontoepistémica que ustedes puedan efectuar con respecto a los objetos o fenómenos de estudio, tiene otra forma de vida, por cuanto el doctorado tiene como característica fundamental, a diferencia de una maestría o de una especialización, que ustedes van a crear algo que tenga que ver con una postura, una metodología, una teoría, y esa creación debe estar sustentada, pero debe ser original y inédita. Esas son las características propias de lo que distingue a un doctorado de una maestría. Es por ello, ¿verdad?, de que la universidad les trae a ustedes un tema sumamente importante que tiene que ver con la ontología en el derecho internacional. Pero para que esa ontología en el derecho internacional, que no es más que el estudio del ser, es decir, del objeto de ese derecho internacional, lo ha denominado teoría general del derecho internacional, a los fines de que ustedes puedan visualizar cuál es el objeto y la esencia ontoepistémica de de ese fenómeno que ustedes están estudiando a lo largo de esta carrera, o de esta carrera, o digamos, de este doctorado. Tomando en consideración, les vuelvo a repetir, que el doctorado se caracteriza frente a ello. Por ende, la universidad les prepara a ustedes una sinopsis de contenido. Vamos a ver lo que es la teoría general del derecho. Vamos a ubicarnos en esa teoría general del derecho, específicamente a lo que nos interesa, la teoría general del derecho internacional, el derecho internacional distinto o diferenciado con la filosofía, tomando en consideración a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la teoría pura del derecho o cuando hablamos del derecho formalmente válido o el derecho justo. Eso nos va a permitir ubicarnos en una esencia epistémica que tiene que ver directamente con el irrealismo. Si ustedes estarán ubicados dentro de un paradigma del positivismo sociológico, sí, podemos ir mucho más allá frente a la teoría del realismo jurídico, la teoría socialista, y poder visualizar propiamente qué relación hay entre el derecho y otras disciplinas, a los fines de poder orientarnos por lo que pudieran ser los fundamentos propios del derecho, como es las normas, los conceptos y lo que tiene que ver directamente con la norma jurídica, para luego ampliar lo que tenga que ver con las ramas del derecho y, por supuesto, las relaciones que pudieran llegar a existir. Es decir, como ustedes se están dando cuenta, pues vamos a ver una materia exquisita que definitivamente se va a convertir para ustedes en un ciclo fundamental y que más allá de verlo como algo que pudiera fastidiarlo, lo van a ver como una emoción frente al contexto de poderlo estudiar. Para ello nos preguntamos y ustedes dicen, bueno, ¿en qué consiste y cómo vamos a comernos esta materia que a las 8 de la mañana nos va a llamar para poder hablar de filosofía? Un sábado pareciera como muy tedioso, no, todo lo contrario. Fíjense que esta asignatura que tiene que ver con la esencia del derecho internacional guarda relación propiamente con la teoría del derecho. Cuando hablamos de la teoría del derecho, tenemos que ubicarnos en la llamada teoría que nosotros vimos en la carrera de pregrado, en filosofía del derecho o en deontología o en lógica, dependiendo como ustedes hayan visualizado los seminarios, como ese sustento de principios
basados en carácter moral que están reflejados en lo que significa la noción del derecho, para poder visualizar, entender los vocablos de lo que significa la moral y la justicia. Es decir, que estaríamos hablando de qué manera esa teoría natural, por esencia, fundada en principios morales y de justicia, de acuerdo al derecho internacional, están alineados con los derechos humanos, con la ética, con el bienestar común, con la justicia, tomando en consideración si esos principios morales, esa justicia y ese bienestar común puede tener impacto a nivel jurisprudencial y a nivel normativo, tomando equidistancia con respecto a poder visualizar si una norma pudiera ser catalogada como perjudicial o injusta. Esa teoría natural del derecho que nos arropa, que forma parte de nuestra esencia al momento de interpretar y argumentar el naturalismo moderno, que ya se ha tomando en cuenta que ahorita en el siglo XXI nos encontramos en la época directamente del poshumanismo, donde tomamos en cuenta los derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional. Es decir, que vamos a analizar lo que tiene que ver con esos derechos, qué relación guarda el derecho internacional, cómo se influye o se deja permear por la figura de los tratados, los convenios internacionales, entre otros. Ello nos va a permitir realista el derecho. Fíjense que partimos hablando de la teoría en esencia, luego comenzamos a hablar del naturalismo para poder llegar a la parte realista, que tiene que ver directamente cómo se maneja o cómo se entiende, cómo se interpreta el poder en las relaciones internacionales, actividades internacionales, lo que nos permite ir mucho más allá en esa teoría constructivista del derecho internacional, por cuanto lograremos visualizar cuál sería el valor de las normas internacionales en construcción de acuerdo al sistema internacional, tomando en consideración el contexto propiamente internacional a los fines de poder visualizar si pudiera o no interpretarse la norma de manera flexible, lo que nos permite ubicarnos, de hecho, nos va a emitir la figura de opresión del derecho internacional y cuál sería el impacto que se va a presentar. Esta manera, como yo les presento directamente la figura del todo, tiene que ver directamente es cómo y en qué consiste esta asignatura. Es decir, vamos a aterrizar y vamos a ubicarnos si la misma guarda relación con la ontología, si la misma se refiere a la ontoepistemia del doctoral, tienen entonces que entender que va a guardar relación directa con el estudio del ser. ¿De cuál ser? Del ser racional. Lo que nos ubica que para poder entender que esa rama de la filosofía tenga que tener como fundamento el estudio del ser en su complejidad, a los fines de que podamos nosotros analizar cada uno de esas particularidades como si fuera una flor, y esa flor, un soporte, tiene una mano, se puede desequilibrar, entonces estaríamos hablando de la teoría general, de sistemático, de normas, pero también de principios y de conceptos que conforman ese objeto propio internacional del derecho. Es decir, que tiene que ver en cómo se aplica, cómo se interpreta, cómo se constituyen esas normas internacionales de carácter global, tomando en cuenta que reales. Digo esto porque esta es la esencia, muchachos, de un doctorado. Lo que distingue a un doctorado de una maestría es que ustedes, al estar en un quinto nivel, están en la capacidad de tener una postura ontoepistémica del ser que están estudiando, tomando en consideración un fundamento filosófico y poder crear ustedes una nueva visión que tiene que ser respetada por las demás personas que participan dentro del doctorado, siempre y cuando de hecho que guarda relación con la ontología, con la filosofía del derecho, que guarda relación con la epistemología. Cuando nosotros hablamos de la teoría general del derecho, nos estamos hablando de la esencia de las normas. Nos estamos refiriendo a su aplicabilidad en lo que pudiera ser ese contexto. Estamos hablando el cómo y el porqué del derecho. Lo que pudiéramos decir que en algún momento vimos en introducción al derecho y en lógica, pero orientado a una postura, todo, que en cuanto a la filosofía examina solo las cuestiones éticas y jurídicas, teóricas de ese derecho, de acuerdo a la moral, tomando en cuenta el porqué de esa ley y el cómo de ese derecho en la práctica. ¿Pero de cuál derecho? Tengo en cuenta lo que les estoy diciendo. Es importante que a primera vista, cuando nosotros hablemos de esa test, lo que siempre hemos visualizado o nos enseñaron en el derecho en pregrado, que tiene que ver. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? ¿En qué consiste la teoría pura del derecho? ¿En qué consiste la teoría de Hans Kelsen? Si se acuerdan. Bueno, como sé que todos quieren participar, pero tienen miedo escénico, entre comillas, porque me están conociendo,
Pues entonces comencemos a hablar y para que ustedes puedan visualizar que no es algo espetar en los actuales momentos en esta filosofía. Cuando nosotros hablamos de la ontología, muchachos, del derecho internacional, es comenzarle a ustedes a decir que llegó el momento de que el doctorado se distingan de otro compañero. Ya ustedes no están hablando de una simple norma, no están hablando de una simple argumentación, ya ustedes están hablando de una postura ontoepistémica, tomando en consideración de que el derecho y el derecho internacional tiene una esencia que les permite visualizar cuál es el origen, el porqué, el cómo nace la esencia nacional, lo que nos obliga de inmediato a no desconocer y a siempre recordar algo que forma parte de nuestra Carta Fundamental, que tiene que ver con la Constitución del 2000, bueno, de 1999, pero cuya Gaceta Oficial en su última modificación fue la del 2009, que tiene que ver directamente con la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Para muchos hemos considerado que el derecho que nos enseñaron en pregrado solamente se basó en Hans Kelsen, cuando no nos hemos dado cuenta que va mucho más allá, pero es fundamental siempre recordar y tener el respeto a lo que significa Hans, visualizar, comprender, vislumbrar y sobre todo cavilar en lo que tiene que ver con del derecho de Kelsen, que fue denominada, fue lo puro, así lo llamaba, de la estructura normativa. Es decir, que no era lo para poder decir él cómo era la norma, era identificar qué importancia pudiera tener, ejemplo, un tratado internacional con respecto a una ley orgánica, qué importancia pudiera tener una ley orgánica con respecto a un reglamento, hablando más allá del contenido que le corresponde propiamente a la epistemología, mismo, el mandato, la coercitividad y argumentar lo que pudiera significar la postura de una constitución, de un tratado. Por eso es que tomando en cuenta la jerarquización de las normas. Y esa jerarquización de las normas de una norma superior, es decir, lo que él denominó la cadena de validez, que guarda directa comprensión y que se perruye la forma como yo puedo interpretar de manera objetiva una norma con los aspectos sociales. ¿Me explico? ¿Qué importancia tiene esa teoría pura del derecho, si ustedes lo asumen como postura, cuando ustedes vayan a interpretar la forma de evaluar esta asignatura? Cómo se puede aplicar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la Constitución de Ecuador y un tratado internacional que tiene que ver con la Convención Transnacional que Venezuela la suscribe y propia en Gaceta Oficial en el año 2002. Es decir, que de acuerdo a la teoría pura del derecho estaría ubicado al mismo nivel que la Constitución porque forma parte de ese nivel propio de la que cuando nosotros nos encontramos ante el ordenamiento jurídico, ante esas normas, ante esos tratados, convenios internacionales, ante la Constitución, como más comenzar nosotros a distinguir como doctorados en qué consiste lo que nosotros llamamos a nivel jurídico el derecho válidamente, ese derecho en caparazón, en forma, de acuerdo a la teoría pura del derecho, o ese derecho en su contenido, de acuerdo a las posturas y o positivistas, o lo que pudiera significar constructivista o posmodernista, tiene eficacia o no. Es de allí que ustedes van a evaluar a partir de este momento que se va a convertir en una norma para ustedes, ¿verdad? De este doctorado, en lo que es el derecho formalmente válido, en lo que es el derecho justo y en lo que es la eficacia del derecho, que es la esencia propia de lo que significa y lo que les va a permitir a ustedes la ontología del derecho. Cuando nosotros hablamos de un derecho válido, estamos hablando de un derecho formalmente válido porque ha sido creado válidamente. ¿Me explico? Es decir, que pasó por el procedimiento, es decir, que fue promulgado por el órgano competente. Cuando nosotros hablamos de que fue promulgado por el órgano competente, estamos hablando de que su validez va mucho más allá de que si la norma puede ser justa o no justa. Por ejemplo, si hablamos de la ley de extinción de dominio, que es una ley orgánica que fue promulgada por la Asamblea Nacional, por la Asamblea Nacional, y que a su vez fue evaluada, valorada y llevada a consideración por la Sala Constitucional para darle el carácter constitucional el mismo día, el 27 de abril del 2023, a esa norma. Para muchas personas pudiera existir distinción de que la ley de extinción de dominio realmente es una norma inconstitucional, es una norma que confisca o que condena a través de la confiscación de bienes sin condena. Eso pudiera ser una postura. Pero si yo
tengo un análisis o ustedes evalúan la extensión de dominio en su tesis doctoral para comparar ese objeto del derecho como fenómeno ontológico de la extensión de dominio, como figura en el área de Venezuela y en el área de Colombia, que está bien desarrollada, pudiéramos interpretar o indicar de que más allá de lo que ustedes pudieran considerar a nivel de justicia, es válido per se, sea injusto o no de acuerdo a su percepción, porque es formalmente válido. La extensión de dominio es formalmente válido porque fue creado por el órgano competente. Distinto pudiera suceder con las normas de convivencia, en donde nosotros consideramos que realmente salir con ciertas características a la calle, aun cuando para algún momento pudiera ser una falta, no está convertida en ningún tipo de norma, son sencillamente derechos que no están evaluados o que no fueron implicados de manera justa formalmente, porque no pasaron por el órgano legislativo, pero que forman parte de nuestra convivencia. Lo que les quiero señalar es que la ontología no solamente se dedica a estudiar lo que es una ley per se, sino que también estudia normas que aún siendo leyes formalmente válidas son injustas, pero eso no significa que la postura tiene que ser el incumplimiento, sino que la postura tiene que ver cómo la voy a interpretar y cuál va a ser mi perspectiva paradigmática. Eso nos obliga que más allá del derecho formalmente válido tenemos el derecho justo, es decir, es lograr entender cómo esa norma que en algún momento fue avalada, creada por el órgano legislativo correspondiente, muchas veces realmente, más allá de ser una norma válida, es totalmente inconstitucional, aunque no pudiera tener sentido, porque si fue creada por el Poder Legislativo, no debería ser inconstitucional, entonces para nosotros no tener errores en conceptos y en vocablos, diríamos que es una norma que es válida, pero que es injusta, por cuanto no va acorde con los principios ontológicos que se refiere a la figura de la moral, de la justicia. Eso nos permite relacionarlo directamente con la eficacia, es decir, si hay algún momento donde el derecho formalmente válido se pelea, se contrapone con el derecho justo, o necesariamente todo derecho válido es derecho justo. Y si es realmente válido que ambos siempre estén en congruencia, si existe eficacia, o si todo lo contrario, un derecho que es formalmente válido es injusto, si realmente logra ser eficaz o no. En esos, muchachos, consiste los dilemas propios de lo que son la ontología del derecho, en este caso, del derecho internacional. Por ende, cuando nosotros hablamos de esa teoría pura del derecho, cuando nosotros hablamos del derecho formalmente válido, cuando hablamos del derecho justo y de su eficacia, obligatoriamente nos centramos en el movimiento realista de la ciencia jurídica, que tiene que ver en el iusrealismo. Ese iusrealismo que tiene que ver en cómo voy a interpretar yo la esencia del derecho, más allá de la norma, como nos enseñó Hans Kelsen, más allá del discurso de identificar si es formalmente válida o si no es válida, pero es injusta, o si es válida pero es injusta, o es válida e injusta a la vez, es lograr entender si esa norma tiene relación o se basa en la realidad jurídica y cómo pudiéramos nosotros aplicarla, lo cual es totalmente válido y congruente y pertinente con el doctorado que ustedes realizan, por cuanto muchos países suscriben tratados internacionales que pudieran tener un sustento en una realidad que no comparte o no compete al país. O todo lo contrario, las personas consideran que el tratado internacional, por ser suscrito a nivel internacional, no tiene eficacia en nuestro país, tomando en cuenta de que no guarda relación con nuestra realidad y que pareciera que no sabemos cómo lo aplicamos. Eso pareciera ser la justificación de las personas que no hacen uso de la aplicación, interpretación y argumentación de los tratados internacionales, cosa que sé que a ustedes no les pasa porque ustedes forman parte de un doctorado de Derecho Internacional. Por eso, el iusrealismo, más allá de esa realidad social, es cómo ustedes van a interpretar, van a aplicar esos convenios, tomando en consideración que las teorías no van a ser solamente un aspecto netamente abstracto, sino que se van a convertir en algo efectivo, es decir, teorías que están basadas en Kelsen, teorías que están basadas en el socialismo, en la sociología, en la figura del positivismo, de qué manera yo lo voy a aplicar. Y es ahí cuando nace un segundo punto importante para ustedes en este doctorado, que tiene que ver con el lenguaje jurídico y la realidad, tomando en cuenta a Olivier Trapp, que fue el filósofo que estudió, analizó lo que tenía que ver con el lenguaje jurídico, es decir, tomando en cuenta cómo voy a comprender
ese derecho formalmente válido, ese derecho justo o ese derecho real a los fines de poder construir, de poder interpretar y hacer uso del vocablo adecuado, evitando malentendidos que a nivel internacional no pueden permitirse, tampoco en el derecho interno, menos en el derecho internacional, tomando en consideración que el autor pretende aplicar contextos de normas no solamente abstractas, sino de vocablos que traspasan fronteras, como tiene que ver directamente con el derecho internacional. Esa realidad de ubicarnos en un cascarón, que es la forma, para poder justificar la validez que tiene que ver con lo formal, cómo fue creado, pero también con lo justo, que no todo lo formal puede ser justo, y de qué manera se van a relacionar para poderlo convertir directamente en ese derecho en serio, como lo llamaba Working, pues él mismo guarda su sustento en el realismo jurídico. Y ese realismo jurídico lo vamos a sustentar en Olivier Grat, que determina formalmente en el lenguaje, tiene que ver con la forma como nosotros vamos a interpretar. ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo tiene su sustento propiamente la sociología? Esa sociología que pretende ubicar la comprensión de las normas mucho más allá del órgano que la validó, mucho más allá de la concepción de la persona que la considera injusta, es cómo nació y dónde nació. No es lo mismo una norma del año 2023, extinción de dominio, por ejemplo, a una norma del año 2012, como es la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de la cual estamos hablando de tiempos y momentos distintos. Eso nos permite indicar que para nosotros poder evaluar si un derecho es formalmente válido, más allá de que sea justo o no, tomando en consideración su lenguaje, hay que tomar en cuenta su piso de realidad. ¿Cómo se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿En qué momento nace en la sociedad? ¿Dejó de ser necesario para la sociedad? ¿Cómo se relaciona? Porque muchas veces nosotros criticamos o tenemos percepciones o posturas de normas que nacen en el año 89, en el año 82 y que parecieran no responder a la realidad del año 2025, del pleno siglo XXI, en una época posthumanista, y creemos entonces que su no aplicación pudiera ser considerado como un derecho injusto cuando realmente lo que constituye es que no está en sintonía con la sociología, que lo que pretende es la efectividad de esa justicia, de esa norma.